Pues me da muchísimo gusto encontrarme con cada uno de ustedes en este segundo encuentro teológico Lumen Gentium de este ciclo Adviento 2024 que hemos titulado Dilexit Nos, una espera desde el corazón. Recordando que este es un espacio de la Universidad Católica Lumen Gentium, la Universidad de la Arquidiócesis Primada de México, y en este espacio lo que buscamos es un encuentro con la palabra de Dios, reflexionar desde la teología y hacer oración unos por otros. Los invito a que en este primer momento nos pongamos en la presencia de Dios. Recordemos que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Recordemos que este Dios ha querido quedarse en medio de nosotros a través de la experiencia más grande de amor que ha podido tener, que es encarnarse, estar en medio de su pueblo, acompañar a su pueblo, para después, en la manifestación por excelencia del amor que es la cruz, ser recibido por el Padre y corresponder a esta experiencia de amor a través de la vida en la resurrección. Pongámonos en la presencia de este Dios que nos ama y pidamos que su Espíritu venga a nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mira, otra vez es Adviento en el año de tu iglesia, Dios mío. Otra vez rezamos las oraciones de la expectación y de la constancia, los cantos de la esperanza y de la promesa. Y otra vez toda miseria y toda expectación y todo aguardar lleno de fe se aglomeran en la palabra ven. Debes, pues, venir más y más. Debe manifestarse con claridad lo que ha sucedido en el fondo de todos los seres. Debe deshacerse en el interior de cada uno toda falsa ilusión, como si la finitud no hubiera quedado libre, ya que tú la has tomado para ti, infundiéndole la vida. Mira, tú vienes. Esto no es el pasado ni el futuro, sino el presente que se va llenando a sí mismo. Siempre está presente la hora de tu venida, y si alguna vez llega a su término, nos habremos dado cuenta, aún nosotros, de que tú realmente has venido. Haz que yo viva en esta hora de tu venida, para que yo viva en ti, oh Dios que has de venir. Amén. Dejo de compartir un momento. Voy a poner en el chat el link de la canción que nos acompañará en este primer momento. Les pido, por favor, que lo pongan en sus dispositivos para que lo puedan escuchar con una mejor calidad. Y también les comento que en el video no aparecen las canciones por una cuestión de derechos de autor. Entonces les pongo aquí el link para que la puedan escuchar en este momento. Pueden irla abriendo y en unos segundos la voy a poner como momento de oración también y posteriormente eh, terminaremos este primer momento. En esta ocasión nos acompañará dos canciones del padre jesuita Cristóbal Fones, sacerdote chileno. Siguiendo esa dinámica de oración, le ponemos play a nuestra canción.
Señor, nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. De pie, Jerusalén, sube a la altura, contempla el gozo de Dios que te envía. Decida a los cobardes de tu corazón, sed fuertes, no teman. Mirad a Dios que viene y nos salvará. La Virgen ya está encinta, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Le pedimos al Señor que nos acompañe en este encuentro, que nos acompañe durante este momento en el que nos queremos encontrar con Él, con su palabra y preparar en nuestro corazón, en lo más íntimo de nuestra persona, de nuestro ser, la venida de su Hijo. Esperar que Jesús, Emmanuel, Yahvé salva, el Dios con nosotros, viva en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, espero que se haya escuchado algo el canto. Sé que a veces falla un poco. Sin embargo, bueno, les dejaré, como lo hago de manera habitual,
el link de la canción Maranatá del padre Cristóbal Fones para que la puedan escuchar y vean la riqueza de este canto que nos sirve también como momento de oración. Y como ustedes saben, la estructura de nuestro encuentro, iniciamos siempre con la palabra de Dios. Y hoy lo vamos a hacer a través de los evangelios del segundo y del tercer domingo de Adviento, porque tienen la figura, una de las tres figuras principales o protagonistas, como hemos llamado, del Adviento, que es San Juan el Bautista. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Entonces, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Como ustedes ven, este evangelio de Lucas, que es el ciclo C que estamos iniciando en este nuevo ciclo litúrgico, nos pone una de las figuras más relevantes de la iglesia y de la historia de la salvación, podríamos decirlo así. Nos ponen a San Juan el Bautista que es el último profeta y el precursor del Mesías. El Bautista, que como nos lo explica el Evangelio de Lucas, como lo narra, mejor dicho, el Evangelio de Lucas, es hijo de Isabel y de Zacarías, y que fue constituido desde su nacimiento para ser aquel que es la voz que clama en el desierto. Y considerando esta profecía del profeta Isaías, nos damos cuenta que estas ideas justamente de preparar el camino, hacer rectos los senderos, el valle rellenado, la montaña y la colina rebajada, lo tortuoso derecho, los caminos ásperos allanados, esto es el Adviento. Justo esto es la experiencia en la que estamos preparando toda nuestra vida y todo nuestro ser para la llegada de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Tarea fácil? No. Cada uno sabe, cada una sabe por lo que está pasando en estos momentos. Cada uno, cada una sabe qué es lo que tiene que preparar, qué tiene que rectificar, qué tiene que rellenar o qué tiene que rebajar, qué tiene que enderezar y qué tiene que allanar en su corazón.
para hacer presente en su vida y que esta presencia silenciosa pero real sea esta voz que resuene en el desierto de este mundo. Entonces, aquí lo que les comentaría y les dejaría para que reflexionáramos entre este segundo y tercer domingo de Adviento. ¿Qué tengo que hacer yo para que esta voz resuene realmente en el desierto? Desierto, entiéndase mi familia, entiéndase mi trabajo, entiéndase los distintos espacios en los que me desenvuelvo día a día. Todos tenemos luces y sombras, a veces más luz, a veces más sombras, como lo comentábamos la semana anterior. Pero al menos los que estamos aquí en este momento, con los que nos vamos a encontrar, y muchas personas de muy buena voluntad, creyentes, incluso no creyentes, que queremos buscar un mejor camino, queremos hacer esto, que esta voz resuene en el desierto. Y retomando nuestro tema de lo que es el Adviento, como lo hemos denominado, Dios en la historia, quisiera hacer unas precisiones más en este segundo encuentro y recordar, fíjense, que el Adviento encierra un rico contenido teológico. Yo creo que muchas veces lo que es la Cuaresma y el Adviento los ponemos como tiempos de segunda, y permítanme decirlo de esta forma que a lo mejor a algunos les puede incomodar, porque estamos esperando la Navidad, No me la contesta. Pascua, Ah, ¿no? sí, bueno. ¿Mm? Les pido por favor Pido por favor micrófonos. que por qué no me contesta. Bien, ya lo apagué. Perdón, apago los micrófonos de todos. Listo. Eh, Les comentaba que a veces pensamos que esos tiempos litúrgicos obviamente son tiempos de preparación para que llegue algo como es la Navidad, es decir, este Dios que se encarna y que está viviendo en medio de nosotros, en la humildad de un pesebre, se manifiesta a todo el mundo, o bien este Jesús que en la plenitud de su obra, de su mensaje, de su predicación, es entregado a las autoridades judías y luego a las romanas, y en esta manifestación de plenitud de amor en la cruz, y nos prepara precisamente para la resurrección. Podemos pensar que a veces estos tiempos son tiempos como de segunda, y les diría, no, son unos tiempos litúrgicos sumamente ricos en contenido teológico y en expresión litúrgica. Si ustedes piensan en el Adviento, realmente tiene, como dice aquí este texto, todo el misterio, porque es desde la entrada del Señor, es decir, cuando el verbo se hace carne, hasta su final, que estamos diciéndolo siempre con el Maranatá, ven Señor Jesús. Entonces, ese tiempo de Adviento es un tiempo que condensa toda la historia de la salvación. Por eso los diferentes aspectos del misterio se remiten unos a otros y se fusionan en una admirable unidad. Además, el Adviento evoca ante todo la dimensión histórico-sacramental de la salvación. El Dios del Adviento es el Dios de la historia, porque es el Dios que ha entrado precisamente en este mundo y lo ha hecho para poder estar en medio de su pueblo, para poder estar y cumplir aquello que había prometido a sus ancestros. Es el Dios que vino en plenitud para salvar al hombre en Jesús de Nazaret, en quien se revela el rostro del Padre. Este Jesús que caminó en un lugar determinado, en un tiempo determinado, y que nos mostró quién es Dios y cómo es Dios. Ahora bien, la dimensión histórica de la revelación recuerda que la salvación del hombre se ha realizado de una forma concreta, en Cristo, que se hace uno de nosotros. No hay otra forma en la que Dios nos haya salvado que no sea a través de su propio Hijo, en lo concreto.
No estamos aquí pensando en algo así súper espiritual y lejos de este mundo. No. Cristo nos salva en lo más real, en lo más concreto. Es más, nos salva justo en el límite, en la muerte, para después ser resucitado por el Padre mediante la acción del Espíritu Santo. Todo el misterio de Dios no es un misterio lejano, es el misterio más cercano. Y lo podemos vivir, y es más, lo podemos palpar, porque este Dios se ha hecho carne. El Adviento es el tiempo litúrgico en el que se evidencia con fuerza la dimensión escatológica del misterio cristiano. Es como una síntesis, como les decía, desde el momento en que entra Dios en la historia hasta el momento en el que va a llegar precisamente a la plenitud. Dimensión escatológica se refiere a la dimensión final, a lo que vamos a vivir después de nuestra muerte. Y es todo un misterio. A veces pensar e imaginar cómo es la muerte, cómo es la resurrección, cómo es llegar al cielo, pues la imaginación no nos ayuda. ¿Por qué? Porque todo lo pensamos siempre con dos categorías, espacio y tiempo. Y al morir, desaparece el espacio y el tiempo. Pero entramos en la dinámica de Dios, entramos en la presencia de Dios, en el misterio de Dios. Y sabemos que Dios nos ha destinado a la salvación. Si bien se trata de una herencia que se revelará solo al final de los tiempos, vean esto, la historia, ojo, y la historia es tu historia. No es la historia del pueblo de Israel, no es la historia de la iglesia, es tu historia. La historia de Rubén, de Silvia, de María, de Víctor, de Patti, de Carmelita, de Florencia, de Nubia, de Carlos, de Guadalupe, de Luz, de Florencia, de Rosario, de Ricardo, de todos los que estamos aquí. Es tu historia, es el lugar donde se actúan las promesas de Dios. Y en tu historia, toda tu historia está orientada hacia el día del Señor. Ese día en el que Dios te llame a su presencia y tú le ofrezcas todo lo que has hecho en esta vida como esa ofrenda de amor. Cristo vino en nuestra carne, se manifestó y reveló resucitado después de la muerte a los apóstoles y a los testigos escogidos por Dios, y aparecerá gloriosamente al final de los tiempos. Esto es el Adviento. Vean qué riqueza teológica nos da el Adviento para reflexionar día a día algunos de sus elementos. Durante su peregrinación terrena, la iglesia vive incesantemente la tensión, y esto es lo que llamamos la tensión escatológica. En resumidas cuentas es ya, pero todavía no. Es decir, el ya sí de la salvación plenamente cumplida en Cristo. Bueno, la segunda persona de la Trinidad se encarna y Jesús es el Cristo, el Mesías, que a través de toda su obra, de todo su caminar, de toda su predicación, de la forma de corroborar ese poder que tiene a través de sus milagros, ese Cristo que es entregado, que padece, que muere, que es exaltado en una cruz y que resucita y asciende al cielo, esa es la salvación que ya fue realizada. Es decir, Dios no te salva, Dios ya te salvó, Dios ya nos salvó y nos salvó en esa historia concreta de Jesús de Nazaret. Pero en esta tensión escatológica tenemos el todavía no de su actuación en nosotros y de su total manifestación con el retorno glorioso del Señor como juez y como Salvador, porque estamos esperando su segunda venida, esta venida en poder, en majestad, esta venida que pedimos siempre que rezamos el Padre Nuestro, venga tu reino.
esta segunda venida que decimos después de la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, oh Maranatá, que ha sido el canto que hemos tenido en los dos encuentros teológicos y que lo tendremos en uno tercero y que ojalá los escuchen durante este tiempo y que lo digamos constantemente. Maranatá. Y falta esa manifestación, cuando Cristo congregue todo en sí y nos lleve a este cielo nuevo y a esta tierra nueva. El Adviento nos recuerda la la vocación misionera de la iglesia y de todo cristiano por el advenimiento del reino de Dios. Es muy interesante. Venía pensando hace rato que venía manejando, si nuestra vida es una misión, la mejor misión que podemos hacer es en el Adviento. Muchas veces nos dedicamos a misionar en Semana Santa y a misionar en Cuaresma. Yo les diría, yo sé que quizá por las fechas puede ser difícil, pero la misión, es decir, el envío, el mejor momento para vivir el envío por la misma dinámica litúrgica, sería el Adviento. El Adviento es tiempo de misión. La misión de la iglesia de anunciar el evangelio a todas las gentes se funda esencialmente en el misterio de la venida de Cristo. Cuando se estudia misión o misionología, el principio teológico precisamente radica en Kaihologos sarx egeneto, el principio de encarnación. Y el verbo se hizo carne, porque así como el Padre envía a su Hijo al mundo, el Hijo envía a sus apóstoles y a su iglesia al mundo, para que sean testigos en todos los confines de la tierra. Este Cristo ha sido enviado por el Padre, y en la venida del Espíritu Santo, enviado del Padre y del o por el Hijo. Y hoy pensaba esto: Adviento es ser lumen gentium. Adviento es ser luz de las naciones. Adviento tenemos que ser cada uno de nosotros en donde nos encontremos. Con nuestras limitaciones, sí, con nuestras fallas también, pero siempre intentando llevar la presencia de Dios. A veces lo conseguimos, a veces no. Hagamos el esfuerzo para que así sea. Y retomando la carta encíclica Dilexit Nos del Santo Padre Francisco sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, vamos a hacer una lectura un poco rápida. Me detendré en algunos conceptos, siempre motivando para que ustedes puedan leer precisamente la encíclica. Recuerden que veremos solamente la primera parte de la encíclica y no toda, por el número de encuentros en Adviento. La terminaremos justo posiblemente cuando tengamos los encuentros de Navidad, que más que encuentros posiblemente sean solamente videos que dejemos como en Semana Santa para que los puedan escuchar, porque por fechas puede ser complicado para que se conecten, pero que les dejaré como un ciclo de dos videos sobre Navidad y Epifanía. Y bueno, el punto que vamos a reflexionar hoy se llama volver al corazón. Si recuerdan, la semana anterior estuvimos revisando qué significa el concepto corazón según el Papa Francisco. Los que no pudieron estar en el encuentro anterior, les dejaré también al final el link del canal de YouTube para que puedan escucharlo. Y también, si quieren escuchar los encuentros de Cuaresma y de Semana Santa y Pascua, lo puedan hacer. Dice el Papa Francisco lo siguiente: en este mundo líquido, aquí siguiendo a un filósofo sociólogo, Sigmund Bauman, dice, es necesario hablar nuevamente del corazón. Ojo, apuntar hacia allí donde cada persona de toda clase y condición hace su síntesis. El pobre y el rico, el ignorante y el que conoce, aquel que está limitado por alguna enfermedad, aquel que vive una vida cuasi en plenitud. Todos tenemos un corazón. Es el lugar donde tenemos esa fuente y esa raíz.
todos de manera concreta. Pero dice el Papa que lamentablemente nos movemos en sociedades de consumidores seriales que viven al día y dominados por los ritmos y ruidos de la tecnología, sin mucha paciencia para hacer los procesos que la interioridad requiere. Todos andamos con el celular en la mano, entre las redes sociales. En estos tiempos, ¿no? Nos movemos mucho también por el consumismo. No decimos que sea malo comprar cosas, no, pero el exceso, lo que no se necesita, pues vía precisamente nuestra atención. Y aquí se corre el riesgo precisamente de que se pierda el centro de la sociedad, pero de manera principal, que cada uno de nosotros o que cada ser humano pierda el centro de sí mismo por este mundo líquido. En la sociedad actual, el ser humano corre el riesgo de perder su centro, el centro de sí mismo. Y el Papa termina diciendo esto: falta corazón, falta corazón. Y nos falta en diferentes circunstancias o en diferentes ámbitos de nuestra vida. A veces tenemos un corazón muy grande en algunos aspectos y en otros tenemos un corazón, como decía el profeta, creo que se me fue, ¿verdad? Ese es el profeta Ezequiel, que decía que tenemos un corazón de piedra y que nos lo transformará en un corazón de carne. Pero posiblemente en algunos aspectos de nuestra vida tengamos, sí, un corazón de piedra, o peor aún, que no tengamos corazón, que también puede suceder, que no tengamos corazón. Dice el Papa que el problema de la sociedad líquida es la desvalorización del centro íntimo del hombre, el corazón. Hay diferentes periodos en el pensamiento, en la historia del pensamiento, especialmente de Occidente, donde se ha reafirmado más la razón, donde se ha reafirmado más la voluntad, pero la parte de los afectos, sin caer en un sentimentalismo, no ha sido bien abordado. Fíjense lo que dice el Papa: el corazón ha tenido poco lugar en la antropología y el gran pensamiento filosófico le resulta una noción extraña. Yo puedo decir cogito ergo sum, que es un principio cartesiano, y decimos, sí, claro, pienso, luego existo, con todas las limitaciones antropológicas y nociológicas que esto tiene. Pero el día que yo leo amo, luego existo, puedo dudar y decir, ¿amo? Y pareciera que el sentimiento y la emoción es algo como de segunda, porque no es la razón o la voluntad. ¿Qué les parecería si cambiamos el principio de pienso, luego existo por amo, luego existo? Dice el Papa que muchos se sintieron seguros en el ámbito más controlable, pues sí, la inteligencia y la voluntad. Y a partir de ahí se construyen los pensamientos filosóficos. Sin embargo, el Papa dice lo siguiente, que lo único que puede reunir todo en este mundo fragmentado, en este mundo lastimado, en este mundo líquido, en este mundo consumista en el que nos alejamos de lo realmente importante, lo único que puede unificar todo, en definitiva, es el amor. Solo el amor unifica. Si el corazón está devaluado, dice el Papa, también se devalúa lo que significa hablar desde el corazón, actuar con corazón, madurar y cuidar el corazón. Y cuando esto no sucede, pues andamos con un corazón, como lo hemos dicho, lastimado, fragmentado, herido casi de muerte, convertido en piedra o ausente. Podemos ir también por la vida de esa manera. ¿Y saben qué? Dice el Papa lo siguiente: al final de la vida contará solo eso. ¿Qué es lo que va a contar? Cuando nosotros hablemos desde el corazón, cuando actuemos, maduremos y cuidemos cada uno nuestro corazón. Y ojo, acuérdense del Génesis, cuando Yahvé le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano?
¿Qué dice Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Yo les diría, contestaríamos como Caín, ¿acaso soy yo el guardián del corazón de mi hermana, de mi hermano? La respuesta es muy clara, sí. Somos los guardianes, no solamente de nuestro corazón, somos guardianes del corazón de las personas que nuestro corazón especialmente ama, pero también somos responsables del corazón de todas las personas con las que nos encontramos. Hay que afirmar que tenemos corazón. Y ojo, nuestro corazón coexiste con los otros corazones que le ayudan a ser un tú. Mi corazón no tendría ningún sentido si no hubiera otro corazón que latiera junto con el mío. En ocasiones especiales, en momentos difíciles, en momentos en los que en lo personal busco agradecer la presencia de alguien en mi vida, a veces escribo, te mando un abrazo de corazón a corazón. Alguna vez, algunos que mejor tengan, que puedan ver algún estado de los que luego pongo, habrán visto que también puse una vez una escultura de un abrazo de corazón a corazón. Justo el abrazo permite eso, el encuentro de dos corazones que configuran un yo-tú, un tú y yo. Dice el Papa, necesitamos que todas las acciones se pongan bajo el dominio político del corazón, que la agresividad y los deseos obsesivos se aquieten en el bien mayor que el corazón les ofrece y en la fortaleza que tiene contra los males. Qué interesante. Esta idea de dominio político, ¿no? Una vez escuchaba las definiciones, a mí me gusta escuchar a varios periodistas, pero entre ellos, por ejemplo, Julio Astillero, y dice Julio Astillero que la política es la elección entre inconvenientes. Yo diría que en este caso, la política tendría que ser la elección entre convenientes, cuando la política se hace precisamente desde el corazón. Se podría decir que en último término, yo soy mi corazón. Amo, luego existo. Aquí podemos hablar de este principio, porque lo que me distingue de todos los demás seres humanos y que me configura en mi identidad espiritual y me pone en comunión con las demás personas es lo que me hace ser a mí persona, un ser humano. Y esa síntesis y ese centro donde surge esto es el corazón. El corazón es lo que nos permite vivir esta distinción y configurarnos en lo que somos. De la importancia, como diría el Papa en otro momento de la encíclica, mucho más adelante, que nuestro corazón se acerque al corazón de Jesús, para que así como Jesús ama, yo pueda amar. Y si recuerdan, la semana pasada, en la canción del final de Paola Polo, El corazón de padre, cuando hablábamos un poquito de San José, le decíamos que le queríamos dar a José nuestro corazón de madera para que lo hiciera la imagen de su hijo. Nuestro corazón tiene que ser eso. Dice el Papa Francisco que hablar precisamente del corazón es una palabra importante para la filosofía y la teología que buscan una síntesis integradora. Para todos los que son aquí alumnos de teología y que a lo mejor están pensando ya en un proyecto de investigación, pienso de quinto semestre hacia abajo, aquí tienen una gran línea, esta síntesis de la unidad del ser humano a través del corazón. Revisar toda una antropología bíblica y luego una antropología filosófica que nos hable de ese núcleo de identidad. Y dice el Papa que esto no puede ser reducido a cualquier ciencia, no. ¿Por qué? Porque esta palabra corazón es una de esas palabras originarias que significan realidades que competen al hombre precisamente en cuanto a totalidad. La persona es un espíritu encarnado, es una encarnación espiritualizada, es un ser corpóreo espiritual.
No caemos en dualismos de somos cuerpo y alma. No, ese es un dualismo. Somos cuerpo, alma, espiritual. Somos esta unidad. Por eso, dice el Papa, si bien corazón nos lleva al centro íntimo de nuestra persona, nos permite reconocernos en nuestra integridad y no solo en algún aspecto aislado. Y aquí justo el Papa nos empieza a dar estas claves para entender realmente lo que tenemos que vivir nosotros con este concepto corazón. También dice el Papa que esta fuerza única del corazón nos ayuda a entender por qué se dice mejor que cuando se capta alguna realidad con el corazón, se la puede conocer mejor y más plenamente. Ese es el gran secreto del zorro, ¿no? Que presenta Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Esto inevitablemente nos lleva al amor del que es capaz ese corazón, ya que lo más íntimo de la realidad es amor. Y esto es un punto que hace explotar la cabeza. Cuando hablamos de la teología, que también tiene que ser la filosofía, pero creo que la teología tiene este aspecto también, y en lo personal creo que ese es un paso todavía más, es que la teología tiene que hablar de lo más real. Y a veces pensamos que la teología habla de cosas lejanas y cosas que no podemos comprender, como la divinidad, como la religión, como muchas cosas así, o muchos conceptos de este tipo. Yo digo que la teología tiene que ser lo más real, porque la teología se hace, como se los he dicho, sí, sentados en un escritorio, sí, hincados ante el Santísimo, y agregaría una más, hincado y haciendo labor ante el pobre, ante las necesidades que van surgiendo en el mundo. Por eso la teología se configura como lo más real posible. La teología es esta experiencia de la experiencia más íntima de la realidad, el amor. Y si nos damos a un plano teológico, sabemos que el amor también es la única definición en toda la Sagrada Escritura que tenemos de Dios. En la primera carta de Juan nos dice, Dios es amor. La teología es una experiencia de amor. ¿Se acuerdan que lo comentamos cuando estuvieron en los encuentros de inicio de semestre? Hacer teología es hacer un acto de amor a Dios, un acto de amor al prójimo a través de la iglesia. Eso es la teología. Y dice el Papa que aparece el corazón, que alberga los estados de ánimo, trabaja como un custodio del estado de ánimo. Muchas veces nuestros estados de ánimo pueden estar muy arriba, muy abajo, muy planos, de muchas maneras. Yo creo que también hablar de Dilexit Nos en esta clave esperanzadora tendría que hacernos esto, hacernos dar cuenta que todo lo que vivimos tiene que ser siempre visto como algo que nos dé esta posibilidad de tener la esperanza de que viene lo mejor. Ojo, no es una esperanza pasiva, esa no es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza que los psicoanalistas o que los psicólogos pueden decir, ¿no? Que la esperanza la ven a veces como algo negativo, porque la esperanza pareciera que dejamos la responsabilidad en otros. No. El cristiano, y yo creo que la virtud más cristiana o la virtud cristiana por antonomasia es la esperanza, porque la esperanza nos mueve, porque la esperanza es este Maranatá. El corazón oye de una manera, ojo, no metafórica. Si es no metafórico, es real. El corazón oye de una manera real la silenciosa voz del ser. Esto lo retoman de un filósofo que habla sobre
la ritual Bichuan, me parece que es apellida, retomando precisamente a Heidegger. Los invito a que lean esto, que se metan a estos textos, y ojalá podamos descubrir en cada momento de nuestra vida, en nuestra historia, en lo concreto, esta silenciosa voz del ser. Lexit nos, una espera desde el corazón. Como ustedes saben, y lo comenté la semana pasada, este año el Papa Francisco decidió nombrar a un nuevo predicador de la Casa Pontificia, más bien el cardenal Raniero Cantalamezza dejó de ser el predicador y ahora funge únicamente como miembro, pues sí, de la Casa Pontificia y como cardenal de la Iglesia, este fraile franciscano de la Orden de Franciscanos Menores Capuchinos. Por tradición, el predicador de la Casa Pontificia tiene que ser un franciscano. Y como les comentaba la semana pasada, en noviembre fue electo Fray Roberto Pasolini. Él ha dicho ya su primer mensaje de Adviento ante el Papa, los cardenales, los obispos y los principales eh, superiores de las comunidades. Este mensaje lo pueden escuchar. Todavía no ha sido traducido al español o en subtítulos, está en italiano. Algunos de ustedes pues, no saben italiano o entienden el italiano. Realmente es muy sencillo. No sencillo, sino más bien si se puede entender lo que va comentando el padre Fray Roberto. Los invito a que lo escuchen en Vatican News. Ahí está este primer mensaje. Y de algunas ideas que sacaron sobre este mensaje, me gustaría presentar un par de láminas para reflexionar. Y lo primero, el título de la, de la predicación se llama La Puerta del Asombro. Hace unos 2 años más o menos, en uno de los encuentros teológicos también de inicio de semestre, les expuse, algunos lo recordarán, la teología de don Olegario González de Carvedal, a través del libro El hombre ante Dios. Y justo les decía que desde esta perspectiva, el hombre tiene dos posturas frente a la realidad divina. Es de admiración y es de asombro. Cuando es admiración, podemos hablar de Dios desde un ámbito de la razón, desde un ámbito filosófico, desde un ámbito donde buscamos admirarnos por todo lo que nos ha dado a través de la creación, de la historia de la salvación. Pero por otro lado, también podemos encontrarnos ante Dios por el asombro, un ámbito quizá más teológico, más reflexivo, un ámbito que tiene que ver más con el profeta, con el discípulo, que se deja asombrar por lo que Dios hace en su vida. Por eso esta idea de la puerta del asombro me encantó como título. Una puerta tiene dos funciones, permite entrar y permite salir. Esas son sus funciones. En este caso, esta predicación permite entrar al asombro de Dios. Dice, entre algunas ideas, que el asombro ante la novedad de Dios, ante el misterio de la encarnación, es el primer movimiento del corazón que debe despertarse. Fíjense, el corazón se tiene que despertar ante este asombro, ante esta novedad de Dios, y se debe encaminar hacia el nacimiento del Señor. Y aquí lo hace y expresa lo que vamos a vivir el siguiente año, un jubileo. Recuerden que cada 25 años la iglesia celebra jubileos. Bueno, habrá un jubileo que se ha llamado el jubileo de la esperanza y nos pide que sea una esperanza viva. Dice Fray Roberto, un asombro como el de María tras el anuncio del ángel Gabriel, que se deja atraer. La admiración nos hace contemplar y como que nos deslumbra. En cambio, el asombro nos atrae al misterio. Por eso creo que en este momento, cuando dice que María se deja atraer con extrema naturalidad por el plan de Dios y quiere hacerse partícipe de él de forma libre y consciente.
Este mismo asombro de María es el asombro que tenemos de tener en nuestro corazón para poder vivir esta experiencia de Adviento. Dice, pero para ello, primero debemos disolver la rigidez del corazón. Justo lo que hablábamos hace un momento con Dilexit Nos. El corazón, y ojo, diciendo no a todo lo que corre el riesgo de cerrarnos y agobiarnos. El día a día nos agobia, nos cansa, nos fastidia, nos hace enojar muchas veces. Hay miedo, hay resignación, hay cinismo, hay tristezas, hay enojos, hay muchas cosas que hace que nos cerremos y que nuestro corazón se haga rígido, que se convierta en piedra o incluso que este corazón sea ausente. Y dice Fray Roberto, solo así podremos mirar todo con ojos nuevos, reconociendo aquellas semillas del Evangelio ya presentes en la realidad. Ojo, nuevamente, la realidad. Dios no es un Dios lejano. Dios es lo más real posible. O al menos es el Dios que Jesús nos ha venido a mostrar. Un Dios con nosotros. Y en este sentido, estas semillas dispuestas a llevar la esperanza de Dios al mundo. Nuestro corazón debe de ser precisamente este germen, esta esperanza, esta semilla de hacer presente a Dios en el mundo. Y algunas de las ideas sobre esta puerta del asombro de Fray Roberto Pasolini, él nos invita a abrir la puerta del asombro, que fue el tema elegido para su primera meditación. Primero, ojo, ante la voz de los profetas. Luego podemos disentir, como lo menciona él en ese mensaje, de lo que dice Isabel. Y finalmente, ante la humildad de estar de acuerdo de María. Y me gustaría detenerme en la figura de los profetas, porque hoy estamos hablando de los profetas un poquito, en el sentido de tomar los evangelios del segundo y tercer domingo, que nos hablan de Juan, el último profeta y precursor del Mesías, uno de los protagonistas del Adviento. Fíjense, los profetas son aquellos que saben comprender profundamente el significado de los acontecimientos de la historia. El profeta, como se los he dicho en otras ocasiones, no es un adivino, no es un mago, no es alguien que se pone a ver el futuro. No, ese no es el profeta. O al menos no es el profeta de la Sagrada Escritura. El profeta de la Sagrada Escritura es el hombre que está en lo real, que le habla al presente, y que cuando dice que si no sucede esto, pasará aquello, no es porque esté adivinando o porque haya tenido alguna alucinación, no. Es porque es un hombre que está tan metido en lo real que ha interpretado los signos de los tiempos y habla de Dios. De hecho, el concepto profeta es eso. El profeta es aquel que está delante de Dios, el que habla delante de Dios. Y habla delante de Dios por el hombre, es decir, se pone entre Dios y el hombre y le habla a Dios del hombre, pero al revés también. Dios le habla al profeta y el profeta le habla al hombre. Ese es el profeta, no el adivino, no el mago del futuro. El profeta es aquel que comprende profundamente el significado de los acontecimientos de la historia. Y recuerden, todos los bautizados somos profetas, sacerdotes y reyes. Ejerzamos el ser profetas. Seamos profundos conocedores de los acontecimientos de nuestra historia, de México en el 2024. Seamos profetas en nuestra propia vida. Nos dice también justo este desafío que debe afrontar el profeta y que se entiende en el tiempo de Adviento. Ojo, ¿cuál es este gran punto que tiene este gran desafío que tiene que afrontar? Realizar la presencia y la acción de Dios en la historia y despertar nuevamente el asombro ante lo que Él no solo puede,
sino sobre todo quiere realizar en nuestras vidas y en la historia del mundo. Dios quiere hacerse presente y vivir en medio de su pueblo. El Verbo se hace carne. No solamente puede, sobre todo Dios quiere realizar su presencia en tu vida, en tu historia y en la historia de este mundo. Además, recuerden que este tiempo litúrgico leemos muchísimo a los profetas. Es más, todas las lecturas, las primeras lecturas siempre son de los profetas. ¿Por qué? Porque la voz del profeta nunca nos puede dejar indiferentes. Cuando escuchamos la palabra de Dios desde los profetas, no podemos permanecer indiferentes. Algo nos tiene que mover. Como dice Jeremías, la palabra de Dios produce dos efectos: advertir y luego abrirnos a la esperanza. Por eso son conocedores de su tiempo, porque Dios, ojo, reafirma la fidelidad de su amor y ofrece al pueblo una nueva oportunidad. Las palabras de los profetas son palabras que nos cuesta escuchar, nos cuestionan, sobre todo cuando la voz de Dios intenta reabrir los canales de la esperanza, porque muchas veces acoger una buena noticia no es fácil, sobre todo cuando la realidad está marcada desde hace mucho tiempo por el sufrimiento, las decepciones, las tristezas, las incertidumbres. Muchas veces antes de poder reconocer que alguien nos ama, tenemos que sanar tantas heridas. Muchas veces antes de reconocer que Dios nos ama y de poder transmitir ese amor, tenemos que sanar tantas heridas. Y nos puede costar la vida, toda la vida, como a los santos. A veces pensamos que los santos nacieron perfectos. Los santos fueron como tú y como yo, todos los días, todos los días, todos los días. A menudo nos invade la tentación de creer que nada nuevo nos puede suceder o que nada nos puede sorprender, asombrar. Sin embargo, voces como las de Isaías: he aquí, hago algo nuevo, ahora mismo está brotando, ¿no lo notan? Nos llega justo aquí, donde nos sentimos tentados a creer que la realidad ya no puede ofrecernos nuevos rayos de luz. A veces pensamos que nuestra vida es tan gris, que nuestra vida no tiene un futuro y la oscurecemos todavía más. Es no tener esperanza en ese Dios que nos ofrece su bella luz. El desafío es entonces volver a despertar el asombro ante lo que Dios todavía desea realizar en nuestra vida y en la historia del mundo. Ante Dios podemos admirar o podemos asombrarnos. Los invito a que se asombren de todo lo que Dios puede hacer en tu vida, con tus limitaciones. Dios puede hacer algo mejor. Es más, no solamente puede, Dios quiere hacer algo mejor. Y justo Dios puede hacer algo mejor. San Juan Bautista, protagonista del tiempo litúrgico del Adviento, aquel que toda su vida preparó el camino del Señor, aquel que pudo decir: he ahí al Cordero de Dios. Juan el Bautista, que fue el primero en hacer toda una experiencia fuerte de crítica social ante la injusticia, uno de tantos y de muchos y de miles de seres humanos que han hecho estas protestas.
ante la injusticia, ante la desigualdad. Juan el Bautista, el último profeta que hablará de la llegada del Mesías y por ende será el precursor del Mesías. Pensemos en Juan, pensemos en el Bautista. Y les decía la importancia de este hombre en la iglesia. Solamente de dos santos celebramos su nacimiento y su muerte. ¿Sí saben de quiénes? De María. Celebramos su natividad y celebramos la Asunción. Y por otro lado, celebramos el nacimiento y también celebramos el martirio de Juan el Bautista. Díganme si no es una figura realmente relevante en la iglesia. Realmente relevante en esta espera del Mesías. Os invito a que nos metamos en esta imagen, en esta figura del Bautista, y que pidamos a través de él la posibilidad de reconocer al Cordero de Dios. Que él nos acompañe y nos ayude a formar un corazón que esté observando la realidad, que no se esconda, que a pesar de las tristezas y de los dolores sea capaz de seguir observando la realidad, sea capaz de no rendirse y seguir apostando por manifestar y por mostrar una experiencia de amor. Seamos como el Bautista, desde la humildad, mostrar lo más importante y trascendente de este mundo. Dejo de compartir un momento y dejo este espacio para 2 o 3 participaciones, quienes quieran comentar algo sobre lo que hemos reflexionado, lo que hemos comentado en este momento. Adelante, 2 o 3 participaciones para poder hacer este encuentro y llevarnos también ecos y otras reflexiones de lo que el Adviento es en nuestras vidas. Adelante. Sí, Pati. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Mencionó hace un momento que, pues, la forma de disolver la rigidez del corazón es no agobiarnos, no, pues se podría decir autosabotearnos, ¿no? Algo así entendí. Este, eh, Entiendo que, pues, la mayoría de los que estamos aquí es precisamente eso, bueno, es parte de lo que buscamos, ¿no? Obviamente esta plenitud de vida, esta vida en abundancia que Dios nos ofrece. Eh, Entiendo también que hay muchas estrategias, o podría llamarlo así de manera mundana. Estoy hablando obviamente de la práctica de los sacramentos, estoy hablando del rezo del rosario, por ejemplo, ¿no? Muchas oraciones. Hacer de nuestras vidas, bueno, un estilo de vida la oración, ¿no? O sea, la oración constante, estar en comunicación directa y permanente con Dios. Entiendo esto como posibilidades de mantener no agobiarnos, ¿no? Dice que no endurecer el corazón o, o disminuir, disolver la rigidez del corazón. Aquí, bueno, me gustaría, si fuera posible, que nos recomendara lecturas más específicas o si hubiese alguien, para pues para desarrollar pues esta forma de diluir esta rigidez del corazón o no agobiarnos o alcanzar esta plenitud de vida que Dios nos ofrece, ¿no? O sea, vivir en plenitud en su resurrección, ¿no? Tener la eternidad, la resurrección es antes, hoy y será eterna, ¿no? Entonces lo podemos hacer, recibir la llegada de nuestro Señor Jesucristo en cada instante de nuestra vida, pero sí hay más lecturas con respecto a este tema
¿O sí me explico? Sí, sí, sí. Por Bueno, favor. sí, yo creo que a ver, yo creo que la vida espiritual, la teología espiritual nos ofrece muchos recursos, ¿no? Pienso en un San Juan de la Cruz, pienso en una Teresa de Ávila, pienso en los escritos del maestro Eckhart, pienso en el Evangelio de Juan, que aunque pareciera el Evangelio muy teológico, es un Evangelio de los signos, ¿no? Un Jesús que llora, un Jesús que ama, a un Jesús que lo tocan, un Jesús que toca a la enfermedad, un Jesús que incluso escupe en el suelo, hace una pasta y da la vista. Yo creo que de entrada te diría, bueno, yo creo que el primer texto para poder tener un corazón como el de Jesús, pues es el Evangelio, es la lectura de los Evangelios, la lectura diaria de los Evangelios, para poder encontrarnos con Jesús con el que queremos modelar nuestro corazón. Ahora, como te decía, yo creo que la práctica de la vida espiritual, muy recomendada por los teólogos de esta línea, pues eran siempre los escritos de los grandes místicos. En lo personal, también, quienes me conocen y han seguido parte de los encuentros, saben que muchas veces cito a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, este místico, este poeta, doctor de la iglesia, sin duda. De hecho, el Papa, no lo puse aquí, pero habla de la importancia de la poesía para hablar del corazón. Creo que uno de los mayores poetas que ha tenido la Iglesia es San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Pero sin duda San Juan de la Cruz te recomendaría, por ejemplo, Amoroso Lance, que es uno de las poesías más bellas de San Juan. Y yo de ahí tomé una frase que muchas veces que durante muchos años lo sigue siendo, pero quizás no la tengo ahí en los lugares donde habitualmente la tenía. Dice, tanto alcanza cuanto espera. Ha sido una frase que me ha ayudado mucho pues, para intentar ser mejor, ¿no? Para intentar apesadumbrar, calmar mi corazón. También la oración obviamente nos ayuda, ¿no? Pienso concretamente en la oración contemplativa, que a lo mejor dirán, profe, es que es muy difícil, yo no estoy religiosa. No, la oración contemplativa puede ser 15 minutos todos los días en tu casa, 2 veces al día. Hay un movimiento de oración que a mí me gustó mucho hace muchos años, que se llama extensión contemplativa, y justo parten de este principio, ¿no? Aquíétense y reconozcan que yo soy el Señor. Es un salmo y a través de este salmo lo que hacen es aquietar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Ojo, no es un estado de mente en blanco, no. Es todo lo que yo soy, aquietarlo. Para, no para hacer oración, ojo, porque a veces digo, voy a hacer oración. No, es para ser orado por Dios. Yo me convierto en la oración de Dios. Aquíétate y reconoce que yo soy el Señor. Tú vas a hacer la oración de Dios. Esto a través de la experiencia que tenemos como este principio teológico de la inhabitación trinitaria. Todos por nuestro bautismo hemos recibido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en nuestro corazón está el Espíritu Santo queriendo clamar Abba, es decir, Padre. Entonces, vivir también una espiritualidad trinitaria nos puede ayudar mucho para poder calmar nuestro corazón. Ahora, no es receta, no son consejos mágicos, ¿no? Esto es de todos los días. Y a veces también para quitar nuestro corazón tenemos que ir al psicólogo, ¿eh? También, la salud mental es importantísima. Y tenemos que hablar con los amigos y tenemos que dialogar con nuestra novia, nuestro novio, esposa, esposo, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros papás, nuestras mamás. También ahí. También, ojo, en el hogar. Yo creo que el hogar también es un lugar donde podemos aquietar el corazón. Cuando es hogar, ojo, porque cuando no lo es, puede ser un campo de guerra. Cuando el hogar es hogar, es el lugar donde yo puedo llegar y abrir mi corazón. Entonces, hay muchos espacios para ti donde se puede hacer eso. Víctor, Gracias. Hola Arturo, buenas noches y para todos también, gracias. Em, Nada más algo muy breve. Yo creo que el mejor ejemplo
el gran tema de esta noche, del corazón, y además de esa paciencia para llevar inclusive con alegría y con esa espera de ese buen Señor Jesús. Yo creo que no hay mejor maestra que la Virgen María. Ujú, Y lo encontramos en muchísimas partes, cuando ella guardaba todo en su corazón. ujú. El proceso simplemente para el alumbramiento no la tuvo nada fácil. Y luego nosotros nos quejamos por una u otra cosa, como mencionabas hace un rato, en las tristezas, en las agonías, en esa desesperanza que podemos llegar a tener por situaciones reales y cotidianas. Yo creo que tenemos que mirar a María y agarrarnos de ella, de su ejemplo, con humildad, y no nada más al alumbramiento, también tuvo esa espera de ese buen Señor Jesús a lo largo de toda la vida, en lo que crecía, luego en su pasión. Vamos, encontramos ejemplos para todo en la relación entre María y su hijo. Entonces, yo creo que es el mejor ejemplo que podemos encontrar para nuestras situaciones actuales, reales, en cualquier circunstancia. Ok, Víctor, Y la gracias. Mariología de San Juan de la Cruz también es una belleza. Sí, sí, sí. Claro, sí, gracias. Y justo María, la tercera figura del Adviento. De ella hablaremos la siguiente semana, ¿no? Como les comentaba la semana pasada, teníamos que haber hablado de Isaías y por una cuestión de decisión personal, y le pido perdón a Isaías, tomé a San José, ¿no? Porque San José también se me hace una figura fundamental, ¿no? En el Adviento y también una experiencia de vida que he vivido los últimos 2 años y medio, ¿no? Tratar de vivir día a día y de configurar un corazón de padre, ¿no? Eh, y por eso decidí, ¿no? Y cada vez que puedo, y les confieso, yo la verdad es que no era muy devoto de San José, de esas cosas que uno no entiende, y ya cuando conoces a San José dices tú, ¿cómo hasta este momento lo conocí? Bueno, pues todo llega cuando debe llegar las cosas, ¿no? Entonces, por eso cambiamos a Isaías por José. La segunda figura, pues es el Bautista, y como les decía, ¿no? En esta centralidad de 2 evangelios, ¿no? La siguiente semana hablaremos de María. Justo, María o sea, parte de lo que vamos a hablar la siguiente semana es María el Gran Adviento, ¿no? Es la que vive el Gran Adviento. Es la protagonista principalísima del Adviento. Sí, gracias, Víctor. María de la Luz, y terminamos participaciones. Adelante. Buenas noches. Pues más que nada agradecerles como, para mí es algo como providencial conocer, esta es la primera sesión que tomo con ustedes, el compartir esta parte de la encíclica, la riqueza de los personajes anteriores a Cristo. Y creo que es esa riqueza de decir, pues gracias. Pues yo en lo personal digo gracias Dios por darme la oportunidad de, realmente fue providencial el poder participar en este encuentro. Y es una riqueza grande el poder compartir y poder decir, conocer lo que es la parte de la teología, conocer la riqueza pues, de nuestra fe. Y hasta incluso como que ya leí la encíclica, pero como que el hecho de que usted lo explique de esa manera, pues para mí me hace como decir, wow, qué riqueza y qué jugo se le saca a las palabras del Papa. Pues muchísimas gracias, por la invitación. No recuerdo bien ni cómo me llegó, pero bueno, aquí estoy, gracias a Dios. Qué bueno, Gracias. nos da mucho gusto, qué bueno que llegó. Me cae gordísimo quien dijo esto, pero haya sido como haya sido. Qué bueno que se logró. Bienvenida, hermana María de la Luz. Y bueno, como les he comentado, pues difundan este espacio, ¿no? Este espacio está abierto, está pensado, sí, para los alumnos de teología, para la comunidad Lumen Gentium y a través de la Lumen Gentium a todos. Entonces, es un espacio de iglesia, es un espacio abierto, es un espacio para todos. Compartan este espacio. Compartan el canal que tenemos en YouTube, donde están los encuentros. No, el canal no es para ganar seguidores, el canal es para llegar a más personas en este espacio de palabra de Dios, ¿eh? No, no vamos a hacer más allá de eso, ¿no? Pero ahí pueden entrar, pueden escuchar los encuentros de Cuaresma, de Semana Santa. Vamos a tener mañana el segundo encuentro ya de Adviento Arriba.
y tendremos también los de Navidad, como les comentaba. Y iremos haciendo así estos ciclos, ¿no? De este espacio de Lumen Gentium como tal. Bueno, les pido por favor que en la medida de lo posible prendan sus cámaras para poder pasar a nuestro momento de oración unos por otros, mirarnos el rostro, mirar quién está aquí, reconocernos en la mirada del otro, poder compartir un abrazo de corazón a corazón a través de la pantalla. Miren, mírense, muevan la pantalla, muevan el cursor, vean cuántos estamos conectados aquí y que en este momento nos vamos a unir en oración. Pide por los que tienes a tu lado de manera virtual, por el que está arriba, abajo, al lado, por los que no pueden prender su cámara. Pidamos unos por otros. Pidamos por las diferentes, sí, necesidades que tenemos. Hacemos oración de petición por esto. Hagamos también una oración de agradecimiento por todo lo que Dios nos da. Como les decía a mis alumnos hace poco, hagamos Eucaristía toda nuestra vida, ¿no? Que nuestra vida sea una acción de gracias. Hagamos de este momento esa petición de pedir que nuestro corazón, si es de piedra, se haga de carne. Y si soy un hombre de hojalata, que Dios me dé el corazón que necesito. Y que mi corazón se vaya moldeando al corazón de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Voy a poner Amén. en chat la segunda canción que vamos a poner como un momento de oración para que la puedan ir descargando y escuchando cuando sea el momento. Padre bueno, hoy pongo ante ti la vida de mis hermanas y mis hermanos. Pido que tu presencia amorosa, el Espíritu Santo, colme sus vidas y encuentren en este tiempo de espera, en lo más íntimo de su corazón, la imagen de tu Hijo que viene. Padre nuestro, haz que vivamos del amor que hace nuevas todas las cosas y nos conduce a ti. Amén. Voy a poner nuestra segunda canción. Se llama Ser hoy tu corazón, del padre Cristóbal Fones, sacerdote jesuita. Donde hay temor, quiero calmar. Donde hay dolor, consolar. Donde hay heridas, pueda curar. Y el hambre aliviar. Valor. Y pueda ser, Señor, tu corazón en la injusticia me da enrostrar y donde hay dolor aligerar al oprimido liberar y el odio me da sereno
Valor, pasión, lo que pueda ser, Señor, a su cuando llegue el día de verme en un mundo de la inocencia que a tu pueblo pueda sostener. Donde hay temor, donde hay dolor, consolado, donde hay cuando acabe de darlo todo y aún queden vidas por sanar. Dame confianza y puede en mí aún latir tu corazón. Hoy pueda ser tu corazón, que en lo más real de nuestra vida, en las dificultades, en los momentos bellos, en los momentos difíciles, en las tristezas, en la inseguridad, en la desesperanza y en la esperanza y en la alegría y en el compartir, yo pueda ser tu corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El asombro ante la novedad de Dios, ante el misterio de la encarnación, es el primer movimiento del corazón que debe despertarse para encaminarse hacia el nacimiento del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les agradecemos como Universidad Católica Lumen Gentium
el haber participado en este segundo encuentro teológico Lumen Gentium del ciclo Adviento. Dilexit Nos, una espera desde el corazón. Nos da como siempre muchísimo gusto contar con su presencia. Difundan este espacio de manera síncrona y si no, difúndanlo a través del canal de YouTube para que este mensaje llegue a más personas, que se convierta en un mensaje realmente de esperanza y que este Adviento lo vivamos así, desde esta experiencia de saber que Dilexit Nos, que Dios nos amó. Muchas gracias a todos y terminemos como siempre. Hagamos vida el lema de nuestra universidad. Ignibus uramur veri. Ardamos en el fuego de la verdad. Que tengan muy bonita noche, descansen y nos vemos la próxima semana para el tercer encuentro teológico y terminar este ciclo de Adviento. Hasta luego. Buenas Hasta luego, noches. buenas Hasta luego, noches. muchas noches, gracias. Pase bien a todos. Yes. Buenas noches.